Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Angulo Ochoa. Soy estudiante del doctorado en educación. Mi propuesta de investigación es el pensamiento complejo en la enseñanza del inglés en educación media superior. En la introducción se manejan diversos puntos. Iniciamos con la experiencia del autor. Soy un maestro de inglés con más de 20 años de experiencia. He trabajado en todos los niveles existentes, desde preescolar hasta maestría, en escuelas públicas y privadas, enfocándome mayormente en el nivel medio superior. Eh, Ahí me he percatado que el nivel de dominio de inglés del alumnado llega, pues muy bajo, ¿verdad? Llega muy bajo y se mantiene muy bajo al egreso. Es decir, que no hay una estrategia de enseñanza y aprendizaje que se esté aplicando que sea efectiva. Las estrategias de pensamiento complejo vienen a sustituir eso, a darle al docente las herramientas, ¿verdad? Que pueda utilizar para provocar la adquisición en el alumno. Se va a medir este logro mediante un pretest y un posttest, es decir, el examen diagnóstico antes de entrando en el primer ciclo escolar, primer semestre, y al finalizar el segundo año en el cuarto semestre, porque en tercer año no hay inglés en el colegio de bachilleres. ¿Por qué? ¿Por qué se da este problema? Pues por la limitante, ¿verdad? El maestro no se preocupa por buscar estrategias porque tiene el libro y el libro es la Biblia y hace lo que el libro dice que debe hacer. En el planteamiento del problema establecí una publicación que se llama Sorry, el aprendizaje del inglés en México, en donde se establece como una idea general que en México se enseña poco, mal y tarde el inglés. Después en el planteamiento de problemas se establece el 11 más 3. ¿A qué me refiero yo con 11 más 3? Pues son 2 años en preescolar, 6 años en primaria, 3 años en secundaria, más los 3 años en educación básica, suman un total de 14 años, llegan con 11 a la educación media superior y se van con 3 más, en la mayoría, menos en el colegio bachiller que se quedan en 2 porque en el tercero no hay. Las preguntas de investigación se modificaron y quedaron de la siguiente manera. Eh, ¿Por qué utilizar el pensamiento complejo en la enseñanza del idioma inglés? ¿Mediante qué estrategias de enseñanza-aprendizaje se puede introducir el pensamiento complejo en la enseñanza del idioma inglés? ¿Y qué alcance tiene el pensamiento complejo en la adquisición del idioma inglés? Eh, en la primera pregunta, ¿por qué utilizar el pensamiento complejo? Se va a tratar de justificar por medio de los autores, que principalmente son dos las bases teóricas, las vamos a ver posteriormente, el por qué es necesario, sobre todo por el SORRI, el aprendizaje del inglés en México, más el 11 más 3, ¿no? Que nos da las herramientas suficientes para poder hablar de que no hay un aprendizaje, no hay una adquisición del idioma. ¿Qué estrategias se pueden armar en base al pensamiento complejo? Esto inevitablemente dice también que se va a necesitar una modificación al plan de estudios. ¿Y qué alcance tiene el pensamiento complejo? Pues es lo que se pretende medir con el pretest y el post. El marco contextual pues es el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, plantel 27 General Rafael Buelna. Este es un plantel que está en el centro, es el plantel con mayor matrícula en la ciudad y en el segundo en el estado, sin embargo es un plantel muy chico. Eh, Debido a su ubicación que es en el centro, es una de las primeras opciones por los alumnos que pretenden estudiar en el Colegio de Bachilleres. Delimitación del objetivo, el perfil personal del alumno. Ahí es donde nosotros vamos a rescatar toda la información que necesitamos para establecer la temática en esas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Es un proceso cambiante, en continuo cambio, vaya. ¿Por qué? Porque el perfil personal del alumno
es una encuesta que llena el alumno en donde habla sobre sus pasatiempos, su situación económica familiar, un poco de su situación psicológica, sus preferencias en cuestión de deportes y gustos y preferencias. Entonces ahí podemos obtener realmente qué es a lo que el alumno le interesa dedicarle tiempo o usar como temática. La hipótesis dice que los alumnos de educación media superior pueden apropiarse de los temas básicos del idioma inglés mediante el uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje enfocadas en el pensamiento complejo. Las variables pues son bastantes, ¿no? Hay dos principales, el alumno y el docente. En el alumno pues es el desinterés, falta de compromiso, falta de apoyo de los padres, el ausentismo de ellos mismos y el abandono escolar, que es por una universalidad de factores. En virtud del docente, podemos decir que es la falta de compromiso, la necesidad de un libro de texto como algo necesario para él, ¿verdad? El mismo dominio del idioma inglés por parte del docente y la continuidad y seguimiento de decir, está bien, voy a aceptar, voy a darle una oportunidad y vamos a darle el seguimiento que le corresponde. En el marco teórico tenemos una definición que la retomamos de Matthew Lipman que dice, define el pensamiento complejo como el pensamiento consciente de sus supuestos implicaciones, así como de las razones y evidencias que apoyan sus conclusiones. En los antecedentes manejamos dos específicamente, el discurso del método de René Descartes y la introducción al pensamiento complejo de Edgar Morin. En el estado del arte tenemos dos publicaciones, las dos son estatales en este caso. La primera habla sobre el pensamiento crítico como una competencia transversal para la calidad de la educación y esto lo vamos a tomar en virtud de concientizar al alumnado y al docente sobre el pensamiento complejo. La segunda tesis estatal dice que la formación tiene por nombre la formación humanista e integral y el pensamiento complejo frente al problema del acoso escolar en México. Esto en virtud de establecer que el pensamiento complejo facilita la apertura, perdón, facilita la apertura a la incertidumbre que es útil para generar nuevas ideas, resolver problemas y pensar estratégicamente. O sea, cómo el pensamiento complejo puede ayudar a un alumno que está enfrentándose a una situación de acoso, la cual le produce estrés y ansiedad, y cómo el pensamiento complejo lo puede conducir para que él pueda utilizar estrategias para sobrellevar este momento y resolver el problema. Tenemos también en el estado del arte dos tesis nacionales. La primera lleva por nombre El pensamiento complejo como paradigma educativo en México, implicaciones y retos para la práctica docente. Aquí pretendemos justificar la necesidad de una reforma en el pensamiento, es decir, un cambio curricular, más bien o precisamente un cambio en el plan de estudios de la asignatura de inglés. La antropoética en el pensamiento complejo de Edgar Morin y su concreción en la educación universitaria. Aquí queremos presentar a la antropoética como un paradigma para introducir el pensamiento complejo en el aula porque así lo maneja la tesis. Entonces, ellos presentan una propuesta, esta propuesta la vamos a tomar en cuenta y vamos a ver si de qué manera se puede incluir aquí para poder presentar nuestras propias estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por último, en el estado del arte tenemos dos tesis de nivel internacional. La primera lleva por nombre El pensamiento complejo y metacognición en el área curricular filosófica de la educación media chilena. Aquí en esta publicación, que es para el grado de doctor, es una publicación muy completa en donde de hecho ellos hacen propuestas de estrategia y de estrategias de enseñanza-aprendizaje y hacen una propuesta de plan de estudios, pero para la asignatura de filosofía. Entonces es una pieza muy valiosa, la cual nos va a ayudar a darle forma y tener como referente cuando nosotros hagamos lo propio para la asignatura de inglés. La última
ya que es la segunda internacional, dice principios, lleva por nombre principios epistemológicos para el proceso de la enseñanza-aprendizaje según el pensamiento complejo de Edgar Morin. Y este ya lo utilizamos para establecer los principios lógicos fundamentales de la complejidad, que es de donde parte todo. Tenemos que entender qué es la complejidad para poder manipular esa complejidad y adecuar las estrategias de enseñanza y aprendizaje en virtud de que esa complejidad sea alcanzable y se pueda desmarañar y entender. Las bases teóricas son dos principalmente. Por un lado tenemos The Natural Approach de Stephen Krashen, eh, sobre las diversas teorías que se manejan en el libro para lograr la adquisición del idioma. Nos enfocaremos en una. Es un libro muy valioso que, como su mismo nombre lo dice, es el método natural, como nosotros ya sabemos aprender un idioma porque ya hablamos un idioma, somos capaces de comunicarnos. Entonces él lo reduce a una serie de teorías de cómo podemos aprender idiomas con un método natural. De todas las teorías que maneja el libro, muy interesantes, nos enfocamos principalmente en uno que es la de la adquisición, que es como que la cereza, ¿verdad? Del pastel. Dice, la adquisición requiere interacciones significativas en el idioma objetivo, que es lo que venimos a sustentar con el perfil personal del alumno. De ahí recogemos y recolectamos todos sus intereses y con esto nosotros justificamos que podemos, que es necesario que el alumno aprenda con temas de interés para el alumnado. ¿Entiendes? Entonces, no es seguir un libro en donde se establece qué es lo que tienes que hacer. Tú, el que establece qué tema se debe abordar, debe de ser siempre el alumno. Tú tienes que tener tus estrategias para adecuar la clase y meterlo como un tema de vocabulario, no es nada complicado. Eh, la segunda base teórica, pues, es la introducción al pensamiento complejo de Edgar Morin. Es la principal base teórica de la investigación. En esta obra se establecen los parámetros del pensamiento complejo y en base en qué se deben de conducir el actuar para provocarlo. Dentro de esta obra se establecen diversos temas que darán forma a la propuesta de estrategias de enseñanza-aprendizaje, los cuales son los siguientes: la complejidad, la educación, la reducción, la abstracción, la casualidad y la transdisciplinaridad. Aquí tenemos una serie de referencias que se van a incluir también en el papel, bueno, en el trabajo digital, vaya, impreso. No impreso, sino digital, en Word, en procesador de texto. Y concluimos la presentación pues mencionando que el objetivo es precisamente eso, ¿no? Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje en base al pensamiento complejo con el principio de que el alumno establece la metodología y de qué manera esas dos esferas pueden conjuntarse en la presentación de un tema que sea de interés del alumnado. Es todo de mi parte. Muchas gracias por su